Hola, ¿qué tal amigos? En este momento nos encontramos con el señor viceministro de Asuntos Indígenas, el licenciado Ausencio Palacio, que va a dialogar con nosotros frente a algunas actividades que el señor viceministro ha tenido en los territorios indígenas de la República de Panamá. Señor viceministro, le damos la más cordial de la bienvenida. Coméntenos, usted en este momento está dando una visita al área de la comarca. ¿De qué se trata su visita? Bien, gracias por la entrevista y quisiéramos agradecer la hospitalidad de este equipo de la juventud y decirle que nosotros estamos visitando el área de la comarca y reuniéndonos con las autoridades tradicionales de la comarca y tratando de explicarle alguna metodología de trabajo que se debía hacer hace rato, pero por cuestión de COVID no lo pudimos hacer. Y después que se hizo el Congreso Extraordinario en la comunidad de Sabanita, algunas decisiones que se tomaron no lo hemos dado seguimiento y hoy estamos tratando de explicarle a ellos los procesos y los trámites que está teniendo de rigor las resoluciones que se aprobaron en ese Congreso Extraordinario. ¿Viene elecciones de nuevas autoridades en la comarca Nove? El Congreso Extraordinario aprobó una resolución donde seleccionaron una comisión para la reforma parcial a la Carta Orgánica. Esa resolución parcial a la Carta Orgánica será solamente para materia electoral de las autoridades tradicionales. Se está previendo entonces instalar la comisión electoral del Congreso junto con la representación del gobierno y empezar a diseñar un borrador del decreto que luego debe ser aprobado en el Consejo de Gabinete para hacer la elección de las autoridades tradicionales. Una vez que se haga la elección de las autoridades tradicionales, entonces escogemos nuevas autoridades y lo que son autoridades tradicionales ahora deja de ser como caciques generales regionales y locales. Esa posible escogencia de las autoridades tradicionales en la comarca Nove ¿se va a dar en este año 2020 o será en el próximo año? Nosotros estamos pensando de cómo se va a comportar el tema de la pandemia de COVID y tratar de ver un poco o agilizar un poco la reforma a la carta para ver si se podría hacer al final de este año. De lo contrario, va a ser el otro año, pero nuestra misión es hacer la elección lo más rápido posible. Señor viceministro, en otro aspecto, ¿cuál ha sido la participación del Viceministerio de Asuntos Indígenas en los territorios de la población indígena de Panamá referente a la situación que estamos viviendo con el COVID-19? Bueno, debemos decir que en primera instancia nosotros estamos en el Consejo de Gabinete y me acuerdo que en el Consejo de Gabinete en marzo nosotros dijimos que primero nuestra opinión era que debía tener mucho cuidado con el área de los territorios indígenas e incluso recomendé que se cerrara las escuelas, los colegios y que se estuviera dando unos cercos sanitarios, es decir, controlando un poco la entrada y salida de la población. De allí que después empezamos entonces a acompañar el proceso de la entrega de Panamá Solidario y empezamos también a acompañar algunas reuniones, pero en vista de que nosotros también padecemos de una enfermedad diabético, entonces nos pidieron que primero nosotros no nos expusiéramos mucho en estos temas y le instruimos al equipo de la Junta Técnica de la Comarca Nove y la Junta Técnica de la Comarca de Emberá y otro de Gunayala y los equipos de la autoridad tradicional de otros territorios a fin de que tuvieran los voluntarios y participar en el proceso. De ahí entonces hemos hace un mes y medio hemos hecho reuniones virtuales a fin de impulsar un fondo para poder atender el tema de COVID en la comarca. De ahí que se hizo una reunión virtual con todas las autoridades en el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena y se aprobaron allí los 2 millones de dólares que se distribuyen en los 12 territorios. Para el caso de la comarca Nove, les correspondió alrededor de 480.000 dólares y el territorio Buglé le correspondió alrededor de 80.000 dólares para comprar los insumos, para comprar también algún equipo para apoyar en el tema de COVID. De ahí también podemos decir que hemos estado dándole seguimiento
para que estos fondos sean utilizados de manera correcta en coordinación con las autoridades tradicionales. Entonces, para nuestra opinión, se está haciendo los trámites legales, se están cumpliendo los trámites administrativos para la compra de estos insumos para cada uno de los territorios. De allí entonces podemos decir que se incluye la medicina botánica dentro de las compras de insumos, se incluye también la participación de los médicos botánicos para apoyar a los médicos científicos en el tema del tratamiento de COVID. Pero además de eso, se ha estado tratando de buscar un apoyo a las autoridades locales y a la representación de los Bugodai, que ha trabajado de manera voluntaria en cada uno de los cercos, exponiendo también muchas veces su salud y la salud de la familia. Entonces nosotros hemos estado de forma virtual reuniéndonos de manera permanente con las autoridades tradicionales y tratar de que ese fondo rápidamente pueda llegar a cada uno de los territorios. Además que también podemos decir, se está viendo ahorita mismo un plan agrícola que se tiene que diseñar o que se está diseñando ya para aprobarse para ser implementado dentro de los 12 territorios. Y ese plan agrícola es el que tiene que dar la seguridad a la población indígena por la salud de ellos, porque tiene salud pero necesita de alimento. Igual que también vamos a aprobar un protocolo de salud sobre el tema de medicina tradicional que debe ser aplicado dentro de cada uno de los territorios. Igual vamos a también desarrollar o aprobar en el Consejo de Desarrollo Indígena la ruta o el circuito turístico en los territorios indígenas, que también va a crear también el espacio de economía, generar ingresos y crear empleomanía dentro de la comarca. Esto lo vamos a proponerlo en el Consejo que se va a realizar el día 9 de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Originarios. ¿En cuánto tiempo podríamos decir que este presupuesto de $2 millones se va a poder ejecutar ya efectivamente en los 12 territorios indígenas de Panamá? El proceso administrativo de la adquisición de insumos en la unidad coordinadora del proyecto del Ministerio de Gobierno ya está trabajando sobre eso. Ya se está tratando de licitar o de buscar algunas empresas que pueda poner a disposición, pero también se está buscando la manera de abreviar las compras, es decir, no seguir todos los procedimientos que se establece, porque si fuese por todos los procedimientos, esto va a demorar. Pero como la situación apremiante, nuestra recomendación ha sido una compra abreviada, pero que se compre y que se atienda a la población que está afectada en el territorio indígena. Debo decir también que ya el Ministerio de MINSA tiene un equipo trabajando para impulsar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Viceministerio de Asuntos Indígenas para impulsar rápidamente la compra de esos para que pueda llegar rápido al territorio, porque de hecho lo están necesitando. Hay afectación en la comarca Nove, en la comarca Guna, en la comarca Emberá, y se requiere con urgencia estos insumos. Entonces, nosotros como viceministro estamos tratando de impulsar eso en el marco del Plan de Desarrollo de los Pueblos Originarios. En el aspecto de la política del gobierno nacional, en el caso de la población Nove, en el caso de los Bugodai y de las medicina tradicional o de los médicos tradicional, ¿qué política tiene el Estado como tal para apoyar estos grupos que están trabajando hace mucho tiempo? Hablando de la política pública para territorio indígena, no lo tenemos. El Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, creado mediante el decreto ejecutivo, permite entonces diseñar una política pública para los territorios originarios. De allí que se debe convocar o se convoca el Consejo para presentarlo en el seno del Consejo, en la plenaria, la iniciativa que crean esa política. Por eso entonces en los consejos, en la asamblea de los consejos de desarrollo indígena, hemos planteado y se va a plantear pronto varias iniciativas como política pública. Por ejemplo, la facilidad o la implementación o el intercambio de interactuar, por ejemplo, la medicina botánica con la medicina occidental que utilizan en los hospitales.
el intercambio de experiencia de los médicos botánicos con los médicos también que se han graduado en medicina. Igual estamos pensando en crear un plan agrícola que beneficie al sector con la participación de las autoridades tradicionales y las comunidades. De igual forma, creemos importante instalar una mesa de diálogo nacional de los pueblos originarios para diseñar la política pública en materia de educación, en materia de salud, en materia económica, en materia ambiental, cultural, y todo esto a fin de que podamos tener aprobado en el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena una política pública dirigida al sector y tratar de una vez por todas decirle al gobierno que está en turno y el que viene que esta es la política pública a implementar en los territorios indígenas, cuyo implementación debe tener fondo permanente. De lo contrario, entonces la población originaria seguirá siendo más pobre, y con la llegada de COVID, el más pobre será la población originaria, el más afectado es la población originaria, porque no tenemos la infraestructura, no tenemos hospitales, no tenemos personales, no tenemos recursos y no tenemos la política pública diseñada. Entonces, nosotros el 9 de agosto vamos a instalar esa Comisión Nacional de Diálogo de alto nivel para el diseño de esa política pública y entregarlo al gobierno la ruta a seguir para el desarrollo de esta población originaria. En el caso de la comarca Nove-Buglé, en algunos puntos de acceso a la comarca se han procedido a través de los Bugoday cobrar por el ingreso a la comarca por el caso de los transportes. ¿Esto es legal? ¿Hasta dónde está la coordinación para proceder al cobro por el ingreso a nuestra comarca? Nosotros, ajustado a las normas, el cobro por ingreso a la comarca y por Bugoday no es legal. La ley permite al municipio o al consejo municipal establecer tasa impositiva para actividades que se desarrollen en el área. Y si el municipio quiere cobrar un pequeño incentivo para la entrada, entonces eso debe estar formalizado a través de un decreto. Si no existe eso, entonces es ilegal el cobro en cada uno de los cercos que está. Mas, sin embargo, los Bugoday no es el autorizado para cobrar, porque para eso entonces el municipio tiene un recaudador, que es el que tiene que hacer el trabajo de conformidad con la ley. Debemos entender acá, Ricardo, que la comarca Nove no está dentro de otros países. La comarca Nove está dentro de la República de Panamá, que debe cumplir con todas las normas, las leyes, la constitución de la República y tratar de cumplir con las normas internas. Pero sí, no existe el decreto aprobado por el Consejo y no existe esa normativa, entonces debe ser ilegal o es ilegal. Y ninguna autoridad tradicional está facultado mediante ley para cobrar incentivo o cuota para entrar a la comarca de la comarca Nove. Hay una preocupación de las poblaciones Nove que inmigra a otro país, por ejemplo en este caso Costa Rica, en el tema de la cosecha de café. ¿Ha habido alguna coordinación entre las autoridades costarricenses y panameñas para viabilizar ese traslado, esa inmigración hacia el área de trabajo que se da en el área de Costa Rica, toda vez que la economía de la comarca Nove ha sido afectada por esta pandemia que estamos viviendo? En esos temas nosotros nos reunimos con la funcionaria de migración y con la Cancillería para ver de qué manera podíamos ayudar a la persona que va a la zafra de café o que va a la zafra de caña o otros trabajos temporales. Entonces se convino ahí tratar de autorizar al Ministerio de Comercio e Industria y al Ministerio de Trabajo certificar con un salvoconducto y la actividad que ellos van a desarrollar. Entonces quedaron en establecer un vínculo de trabajo, una coordinación y un acuerdo temporal a fin de que pueda permitir que los
compañero que va a hacer su trabajo o va a buscar su trabajo, vaya a trabajar en el café y otros puedan tener la facilidad y igual darle seguimiento por el hecho de que si son afectados, llega a ser afectado, la familia debe conocerlo, llevar un registro de eso para poder también ver esa trazabilidad que se está diciendo y ir cortando entonces la infección o lo positivo de COVID en cada una de estas familias. Pero lo que sí es cierto, que también nos reunimos para ver el tema de los grupos indígenas que está en Panamá, los Guna, los Emberá, los Move, el que puedes, entonces nosotros le estamos dando también el salvoconducto para que pueda regresar a sus hogares, un salvoconducto humanitario para el viaje, un salvoconducto de 4 o 5 días para que pueda tener la facilidad de llegar a su casa y entonces ese salvoconducto ya va a dejar de tener validez al vencimiento de su fecha. Para eso ya nos hemos reunido y la lista que nos ha mandado el viceministerio, nosotros ya le hemos dado los salvoconductos y han viajado varios. Los que no ha llegado al viceministerio y si no tenemos los nombres, no tenemos la ubicación de ellos, no los podemos ayudar. Para eso entonces debería llamar a la oficina del viceministerio de Asuntos Indígenas. En ese sentido, los salvoconductos, porque efectivamente ha habido muchos hermanos inmóviles, más que todo, que se han comunicado informándonos que tiene deseo de viajar hacia la comarca porque se han quedado sin trabajo en las diferentes, en la ciudad más que todo. En este caso, ellos, ¿dónde tendrían que ir a buscar ese salvoconducto para ese viaje? Debe tener un coordinador. Esa persona debe tener un coordinador, debe llamar a la oficina del Viceministerio de Asuntos Indígenas y debe conectarse con la secretaria o debe llevar la lista, ese coordinador debe llevar la lista de la familia o de las personas que quieren el salvoconducto, teniendo toda la precaución. Y con esa lista es donde nosotros emitimos el salvoconducto por 4 o 5 días para que ellos puedan organizar su viaje para llegar a su respectivo hogar. Señor viceministro, en otro aspecto, nos gustaría saber cómo está el tema de la ciudad gubernamental en el caso de Bold, en Llano Tugrí. ¿Qué información nos dejaría en esta visita que usted hace por acá referente a este caso? ¿Cómo va este tema? La ciudad gubernamental, el proyecto para construir la ciudad gubernamental, nosotros fuimos a poner la primera piedra allá. Y esa primera piedra que fuimos a poner allá se ha aguantado porque cayó el COVID. Es decir, hay un fondo externo que se consiguió a través del MINGOV, del Viceministerio de Asuntos Indígenas, para construir la ciudad gubernamental. Ya eso está licitado, ya la empresa entiendo que ya ganó, pero cayó el COVID, entonces no ha avanzado mucho. Pienso, y lo que se está estilando a nivel del área es que donde no hay afectación de COVID, se está diciendo de que se debe realizar los proyectos. Donde no hay mucha afectación, entonces donde hay afectación se va a aguantar a fin de que se pueda controlar un poco eso y luego se inician los proyectos de infraestructura. En este caso, siento que la empresa está esperando la orden del Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Comercio, incluso nuestra orden, para poder entonces reiniciar con la construcción de la ciudad gubernamental en Llano Tugrí. Señor viceministro, hay voces que dicen que aparentemente usted no está haciendo nada en el puesto de viceministro. ¿Cuál sería su mensaje al respecto? Bueno, yo tengo que mandarle un mensaje no solo a la comarca Move, tengo que mandarle un mensaje a la población originaria del país, los 7 pueblos originarios del país, disgregados en 12 territorios. Nosotros desde que llegamos hicimos una gira a nivel nacional. Instalamos varias mesas multisectorial para identificar necesidades y para poder dirigir algún tema importante, por ejemplo, cuando se estaba la reforma constitucional, temas de la actualidad que vincula a la población originaria. Pero con el COVID nosotros no hemos aguantado, además que tengo que volver a decir, nosotros estamos afectados por diabetes y tenemos que no exponernos mucho. Pero eso no indica de que nosotros no estamos avanzando. En mi familia ha habido muerte por COVID y hay familia en este momento en los hospitales enfermos por COVID. Pero eso tampoco me ha impedido quedar quieto. Nosotros lo que estamos tratando de hacer trabajo de tal manera que
cuando vamos a hacer los consejos de desarrollo indígena, cuando vamos a tratar de reunirnos con las autoridades tradicionales y cuando vemos el tema de los 2 millones, indicativo de que nosotros estamos preocupados y estamos trabajando a fin de apoyar el tema de COVID en la comarca. Y también estamos dándole seguimiento a las bolsas solidarias, a la mega bolsa o a la mini bolsa que se entrega en cada uno de los corregimientos a fin de que no se cometan errores. Es decir, estamos dándole seguimiento a eso. Lo que nosotros no podemos hacer es ir a las reuniones grandes donde hay aglomeraciones o exponernos a los hospitales o estar ahí, no lo podemos hacer. Y yo le aconsejo a todos que no lo hagan, porque de una u otra manera tenemos que cuidarnos y la salud es una sola. Entonces, como viceministro, nosotros tenemos varios planes. Y dentro de los planes que tenemos para impulsar, lo vamos a someter al Consejo de Desarrollo Indígena pronto, el 9 de agosto. Y para los cuales yo lo invito. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Cae un domingo. Ustedes pueden conectarse por Conajumpa Radio, por otros medios, para ver el desenlace, el debate, el aporte de lo que se va a discutir ese día en la Asamblea del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena, y instalaremos, si Dios permite, la Mesa Nacional de Diálogo que establecería la política pública para los territorios originarios del país de Panamá. Señor viceministro, entonces se puede decir que el Viceministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de su responsabilidad, está trabajando con los 12 territorios de la población de Panamá. Yo diría que sí, producto de eso está la resolución 1, la resolución 2 y la aprobación de los 12 millones que se está ya estructurando las compras de insumos para repartirlo a nivel de los 12 territorios, administrados por el MINSA, no administrado por Ausencio Palacio. Los fondos administrados, lo aprobamos, pero administrado por MINSA para la compra de insumos y coordinado con las autoridades tradicionales de cada territorio. Señor viceministro, ya para terminar, nos gustaría que usted le envíe un mensaje breve al pueblo Ngove Buglé, de hecho usted en Ngove, en el idioma Ngove, primero referente al COVID, y el mensaje suyo como viceministro a la población Ngove Buglé que está muy pendiente de su desenvolvimiento. Bueno, te van a ir muy Hamargodere Merida, una brare, munge, nigere Hamargodere que Nemengui, ahora que como ahora ñay. Amone ñasi no en Coroboro, yo quise te ver inscrito niño de amone te van a dire muy que bueno, ahora el tigre barato, no mi que tigre barato, no mi que habuta, amone ani guaire sirve a conocer. Gracias, señor viceministro. Hemos estado conversando con el señor viceministro de Asuntos Indígenas, el licenciado Ausencio Palacio, y agradecemos, señor viceministro, esta entrevista que usted nos da a todo el equipo de Prensa Ngove y al equipo de